Acompáñame en oración. Dios, a ti venimos nuevamente, Señor. Cuánto disfrutamos hablar contigo, Señor. Lo mejor es que tú siempre nos escuches, Señor. Tú siempre estás disponible, Señor, a nuestro clamor, Señor. Queremos estar ahora nosotros atentos a tu palabra, Señor. Porque hablamos contigo y esperamos tu respuesta, Señor. Tu respuesta es segura. Es segura y la recibimos. La recibimos con seguridad. Porque todo lo que tienes para nosotros es para bien, Señor. Gracias por tu palabra y tu mensaje, Señor. Gracias por el privilegio que me das de traer tu mensaje, Señor. Unge los oídos de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu palabra surta el efecto que deseamos, que es la transformación de nuestras vidas para ser cada vez más santos, Señor. Para agradarte cada vez más a ti, Señor. Para vivir cada vez distinto, más distinto que el mundo, Señor. Y más parecido a Cristo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, le invito a todos que busquen en su Biblia, en el libro de Juan. Como dijo Pastor Héctor, texto de hoy, en que está basado la prédica, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 14 y 15. Y dice así: pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Hoy continuamos, hermanos, con nuestra miniserie titulada De filas a círculos. Como han visto el bumper video, estoy aprendiendo los términos técnicos del video, ¿verdad? Y no ha sido nuestra intención minimizar las filas, como bien ha dicho nuestro pastor Héctor. Antes bien, las filas nos llevan a los círculos. Las filas nos llevan a los círculos. Una nos elimina a la otra. Pastor Héctor ha expuesto con gracia divina, hermanos, el mensaje bíblico respecto a la vida comunitaria que identifica a la iglesia de Cristo, o mejor conocida como los unos a los otros. ¿Ya han escuchado ese término, verdad? Los unos a los otros. Esto identifica nuestra vida comunitaria como iglesias. Los versos que acabamos de leer son las palabras que dijo Jesús a sus discípulos luego de lavarles, ¿qué? Los pies. Luego del famoso lavado de pies. ¿Cuántos han escuchado o leído este relato del lavado de pies? ¿Sí? Amén. En estas palabras, Jesús, amados, Jesús se asegura de que no haya malinterpretaciones. No fue una parábola, y muchas veces las parábolas las decía y no las entendían, pero esta vez Él actúa y se asegura que entiendan el significado de esta actuación. Una relación que refleja que le pertenecemos. No fue una parábola, sino la demostración actuada de su relación con nosotros. Y vuelvo y repito, no fue una parábola, sino una demostración actuada de la relación de Jesús, de Dios con nosotros. Una relación que refleja que le pertenecemos como comunidad. Es así que Jesús nos ha dado ejemplo, primero, ¿de qué? De la actitud correcta. Segundo, de la actividad entre nosotros, que al mismo tiempo dejan ver tres, ¿qué? Que estamos unidos con Él.
la actitud correcta, la acción entre nosotros que reflejan que estamos unidos a Cristo. Entonces, estos son los 3 puntos, hermanos. Estos son los 3 puntos de los que le voy a hablar esta tarde o esta noche. No sé, con el cambio de hora, pues quizás se vea un poco distinto. Primer punto, actitud de humildad entre nosotros. Segundo punto, la ministración intencional entre los unos y los otros. Y tercer punto, la importancia de este asunto que vamos a ver. La idea central de este mensaje: Dios bendice a su pueblo, hermano. Dios bendice a su pueblo a través de la vida en comunidad. Recuérdalo. Dios bendice a su pueblo a través de la vida en comunidad y para eso la estableció. En estos 2 versos, hermanos, 14 y 15, que acabamos de leer hace unos par de minutos atrás, estos 2 versos se encuentran dentro de un capítulo muy importante del Nuevo Testamento, el capítulo 13 del Evangelio de Juan. El autor Juan fue conocido como el discípulo amado, uno de los 12. Y Juan nos trae aquí con palabras una gran descripción del amor de Dios. Juan resalta el amor de Dios. Sus palabras reflejan que realmente había puesto atención. Juan había puesto una atención especial al amor de Dios por nosotros. ¿Sabes qué? Cuando alguien no ha sido amado, es muy difícil que ame a otros. No sé si te has topado con una persona así o si es algo que sufres personalmente. Cuando alguien no ha sido amado, es muy difícil que ame a otros. Pero cuando llega Jesús a nuestros corazones, su incomparable amor echa fuera el temor, dice su palabra, y es así. No solamente nos enseña a amar, sino muy importante, a aceptar el amor de otros. Muy importante dentro de la comunidad. Amar y aceptar el amor de otros. Vamos al primer punto de hoy. El primer punto es la actitud de humildad entre nosotros. Juan, el autor, nos cuenta que Jesús lavó los pies de sus discípulos mientras cenaban. Y estoy yendo un poquito rápido en la descripción de lo que está sucediendo para enfocarnos en el punto a discutir. Nos dice que mientras comían, Jesús se levantó y se quitó el manto y se amarró una toalla en la cintura. Se desvistió de maestro para vestirse de sirviente. Entonces comienza a lavarle los pies a sus discípulos. El lavado de pies, hermanos, era una labor que normalmente hacía uno de los sirvientes, y no solamente uno de los sirvientes, sino el más bajo de los sirvientes. No era una labor honrosa. Es más, en muchas ocasiones simplemente se le daba a los invitados agua para que ellos mismos se laven sus pies. Pero así Jesús mostró que lo que pronto se consumó en la cruz fue de gran humillación y lo hizo voluntariamente. Jesús tomó forma de hombre siendo Dios. Nosotros solamente podemos imaginar lo que eso significa. Pero tener toda la capacidad de Dios y limitarse al cuerpo de un ser humano es una humillación grande. Jesús tomó forma de hombre siendo Dios y así poder tomar el lugar en la cruz que le tocaba al hombre
pecador. El autor y discípulo amado, Juan, comienza el relato describiendo el gran amor de Jesús por los suyos. Nos lleva al corazón de Jesús, del cual él se recostaba frecuentemente. Dice la Biblia que se recostaba en su pecho. Juan vivió una vida muy cercana de su Maestro y Señor. Pudo contemplar de cerca su amor y nos hace, a través de su relato del Evangelio, partícipes de esa intimidad, mirando cosas que no veían o no describieron los otros evangelios. Nos dice que Jesús sabía que pronto sería crucificado. Y sabiendo que le quedaba muy poco tiempo para enfrentar la cruz, nuestro Salvador no pierde el enfoque de su amor por nosotros. Pronto ascendería al cielo y sus amados discípulos quedarían en la tierra. Cito el verso 13:1, este capítulo. Dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su amor no descansa ni se acaba, como muchas veces cantamos en una de nuestras alabanzas. No se agota. Aún en la cercanía de sufrir la cruz, Jesús se encargó de hacernos bien todo el tiempo y para siempre. No solamente nos amó hasta el momento de su muerte, sino completamente culminó y terminó la obra y todo su propósito que Dios le encargó con los que Él le dio. Es decir, eternamente. Se encargó de los suyos eternamente. ¿Por qué? Porque todavía nos ama, hermanos. Y sus propósitos con su iglesia no han cesado. Y aquí estamos tú y yo. Y Él operando con nosotros. Operando individualmente en cada corazón, cada vida, en cada convicción y operando en la iglesia. Jesús vino al mundo a salvarnos. Siendo Dios, se humilló tomando forma de hombre. Y el apóstol Pablo le recuerda estas cosas al escribirle a los filipenses, animándoles a la misma actitud de humildad por amor. Actitud de humildad por amor. Humillándose por amor. Y dice Filipenses, escuchen, Filipenses 2, del 1 al 8. Por tanto, si algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Damos gracias a Dios por su gran amor, hermanos. Su gran amor y humildad son ejemplos, hermanos, ejemplos en actitud, amor y humildad entre nosotros. Entre nosotros, como bien lo expresó Pablo a los filipenses, lo cual
indica que consecuentemente entendieron los discípulos lo que Jesús les explicó y les demostró, porque el mensaje continuó. Y esto nos lleva al segundo punto. Sabiendo que esta actitud distingue a nuestra comunidad. La administración intencional de los unos a los otros. Dicen los versos que acabamos de leer hace un rato. Pues si yo el Señor, 14 y 15, pues si yo el Señor y el Maestro les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Pero les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. No hay evidencia bíblica, hermanos, de que el lavado de pies fuese establecido o fuese la intención de Jesús establecerlo como una ceremonia a seguir por la iglesia. Lavarnos físicamente los pies unos a otros. Podemos señalar que Jesús, además de darnos ejemplo de la actitud de humildad y amor, nos presenta el modelo de una actividad de servicio, sirviéndonos los unos a los otros. Los discípulos entendieron y obedecieron este ejemplo, hermanos. ¿Sabes qué? El libro de Hechos dice cómo los discípulos vivían luego de que Jesús fuese a la cruz, muriese, resucitase y subiese al cielo. Los discípulos se reúnen y juntos oran, comen, leen la palabra, comparten sus bienes, se sirven en sus necesidades los unos a los otros, etc. Además de esta actividad hermosa de comunidad en amor y humildad, hay algo más que Juan nos presenta en este pasaje. Otro tipo de actividad que ocurre dentro de los unos a los otros. Y esta es nuestra limpieza espiritual o santidad. Jesús le va a limpiar los pies a Pedro. Y cuando le va a limpiar los pies a Pedro sucede lo siguiente. Y les leo los versos del 6 al 10 del capítulo 13 de Juan. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Le añadí a mí, ¿no? Creo que lo estoy... Lo dice mí, pero no primero. Ok, lo estoy dramatizando mucho, lo hice muy personal. Estoy acordándome de las clases de teatro. Señor, tú me vas a lavar a mí los pies. Ok. Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Muy importante. Le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Vemos que Pedro se escandalizó. Algo muy característico de Pedro, ¿verdad? Pedro se escandalizó de que el maestro le fuese a lavar los pies. El verso 10 nos revela que en Cristo, hermanos, ya estamos completamente bañados ante Dios de todo pecado y culpa.
Solo necesitamos lavarnos, no bañarnos continuamente, sino lavarnos el polvo de los pies, que representa la influencia pecaminosa del mundo. Se nos pegan malas costumbres que provocan en nosotros que salgan a flote las obras de la carne, como envidias, celos, contiendas, orgullo, vanidad, mentira, tantas. Estas tienen que ser limpiadas, porque son veneno en nuestra comunidad. La influencia del mundo nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos como la persona más importante, como el que tiene los derechos, y no en que mi hermano es superior a mí. No nos lleva a vivir una vida de servicio, humildemente y con amor, sino a vivir una vida egoísta. Traen separación e individualismo en vez de unidad. Servirnos los unos a los otros es también, hermanos, un instrumento de gracia y misericordia de Dios para que Cristo sea formado en nosotros cada día más. Por ejemplo, no siempre nos gusta servir a otros. ¿A quién le gusta servir a otros todo el tiempo? No siempre nos gusta servir a otros. Tal vez algunas veces. Ni tampoco nos gusta siempre que nos sirvan. Aceptar la ayuda de otro muchas veces es difícil. Y yo les confieso que yo caigo en ese barco. Aceptar o pedir la ayuda a otro. Tengo que bregar con ese pecado. Y le agradezco a Dios que dentro de la comunidad el Señor me lo ha dejado saber. En los unos a los otros. Tal vez por orgullo. Y sé que es mi pecado. Tal vez por malas experiencias o inconveniencias. Y este es el momento, hermanos. Este es el momento cuando nos enfrentamos con la contaminación del mundo en nosotros, con nuestro pecado, de practicar el amor y la humildad. Y yo voy a pedir ayuda y voy a aceptar la ayuda. Es momento de sanar heridas y perdonar. Y esto es característico de la vida comunitaria de la iglesia que imita a Cristo. De tolerarnos, de ser pacientes, de ejercer dominio propio, de compartir, de pedir ayuda, de modificar mi sagrada agenda, y digo sagrada entre comillas, y hacer tiempo para la difícil tarea de servir a mi hermano y compartir juntos. Porque no tengo tiempo, tengo muchas otras cosas que hacer. Alabado Dios. Y yo caigo en ese bote también. Es momento de cultivar el fruto del Espíritu en comunidad. ¿Oyeron que es fruto? Y hay que cultivarlo. Y que el fruto, el árbol, no se queda con él, sino que es para otro. Para que el Espíritu Santo continúe formando el carácter de Cristo en mí, a través de la administración mutua, los unos a los otros.
Pedro se escandalizó y no quiso que su maestro le lavase los pies. Y Jesús le contesta en el verso 8, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Oh hermano, qué gran peligro. Qué gran peligro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, Pedro. Esto nos lleva entonces al tercer y último punto. La importancia de este asunto del lavamiento. No del asunto ya concluido de haber sido bañado, sino del lavamiento continuo en comunidad, en nuestra actividad los unos a los otros. Esto no es un asunto de obrar para ganar el perdón de Dios y la salvación, hermanos. No. Es una declaración de lo que Jesús todavía hace en nosotros después de garantizarnos la salvación. Lo que Dios hace después de bañarnos completamente de la culpa del pecado y haber restablecido en nosotros la comunión con Él. Después de cumplir los requisitos de su santidad y justicia en Cristo Jesús para nuestro beneficio. Jesús, hermanos, antes de ascender, antes de pasar la cruz, en oración, y Juan documentó esta oración. Jesús le pidió al Padre en oración por los suyos para que continuemos conociendo su nombre, porque Él vino a dar al Padre a conocer a nosotros. Por eso tomó forma de hombre. Y Jesús le pidió al Padre en oración por los suyos para que continuemos conociendo su nombre. Conociendo su nombre, conociendo quién es Él, todas sus maravillas, todo su poder. Que podamos vivir unidos en comunidad en este mundo sin ser parte del mundo. No somos parte del mundo, somos parte de Cristo y queremos ser parte de Cristo. Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Somos parte de Cristo, hermanos. Músicos, pueden ir pasando. Escucha parte de la oración, no la voy a leer completa, pero parte de la oración de Jesús al Padre antes de regresar al cielo de donde vino a salvarnos. Y se encuentra en el capítulo 17 de este mismo evangelio de Juan. Y dice Juan 17 del 20 y 21. Esto, vuelvo y repito, es Jesús orando, hablando con el Padre. Muy poco antes de ascender, poco antes de la cruz. Y le dice, pero no ruego solo por estos, rogando por los 12 discípulos que iba a dejar cuando ascendiese, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, aquellos 12 y nosotros, desde entonces, sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¡Qué maravilloso! Amén. Que hemos sido, nuestra comunión ha sido restablecida. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la vida en comunidad, hermanos, unidos, es evidencia visible del constante amor de Dios por los que le pertenecen. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Unidos somos influencia al mundo y testigos del Evangelio cuando vivimos unidos entre nosotros
y con el Señor. Y los unos a los otros somos instrumentos de la gracia de Dios que nos limpia diariamente de la influencia del mundo en nosotros. En conclusión, podemos decir, hermanos, que Jesús, sabiendo que se ausentaría físicamente, se aseguró de que nosotros supiéramos que Él enviaba al Espíritu Santo a morar en nosotros y continuar así su obra santificadora en los suyos, los que el Padre le dio para salvarlos, y que conocieran su santo nombre. No solamente los 12 discípulos, sino también los que le conocerían por las palabras de ellos. No solamente las palabras verbales, sino las escritas, porque ahora mismo tú y yo estamos leyendo las palabras de Juan, testigo de este suceso frente a Jesús. Eso somos tú y yo, hermanos, su iglesia. Siente su amor. Sientes el amor de Jesucristo, que al ascender, al culminar la obra, continúa la obra santificadora en nosotros, para que le conozcamos cada vez más, para que nos parezcamos más a Él, para que le glorifiquemos y para que demos testimonio al mundo del Evangelio. Siente su amor. Estás seguro de su amor. Su amor es eterno. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin, no solamente hasta la muerte, culminando la labor salvífica, sino también la santificadora día a día hasta que Él vuelva por nosotros en su segunda venida. Jesús tenía toda autoridad, nos dice el relato, para hacer lo que quisiera. Y esto nos lo dice antes de que fuese a la cruz. Y utilizó todo su poder y autoridad en favor nuestro por amor. Por amor. Qué gran demostración de su noble humildad. Humildad altísima como nadie. Jesús, el Señor y Maestro, el Hijo de Dios, voluntariamente se hizo hombre. Siendo Jesús sin pecado, fue el único que pudo tomar mi lugar y rescatarme de la muerte eterna. Yo le ofendí al pecar y el ofendido pagó mi deuda de muerte con su vida para Él reconciliarme con Él. Qué ejemplo tan grande de amor y de humildad. Por amor. Hermanos, tenemos que sentirnos amados. Tengo que saber que Dios me ama porque pagó por mi rescate. Tú sabes que Dios te ama cuando te reconoces que eres pecador. De otra forma no conoces la magnitud de ese amor. Y puedes tener entonces comunión con Él. Y tener comunión con Él es resultado de ese amor inmenso y eterno. Tienes que ver cuán grande es su amor por ti. Iglesia, te invito a contemplar la grandeza del amor de Cristo por ti. A que unidos llenemos de amor y humildad nuestra actividad mutua los unos a los otros, del mismo modo que Jesús nos ama. A valorar el precio que costó nuestra libertad, que gratuitamente recibimos solo al creer el Evangelio. Te invito a incrementar, a que juntos incrementemos nuestras vidas en círculos, pues como dijo el salmista en el Salmo 133, versos 1 y 3, miren
Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y dice el verso 3, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. ¿Cómo respondemos a eso, hermanos? ¿Cómo respondemos a Dios? ¿Qué hago con mis objeciones personales a la actividad en comunidad? ¿Qué hago con mis objeciones personales y cómo yo veo las cosas a mi manera? Yo, hermano, yo quiero rendirme. Yo quiero rendirme día a día con tu ayuda, en comunidad, unidos en Cristo. Te invito a que cantemos juntos, Me rindo. Conocerle. Mientras estemos en este cuerpo, no pararemos de continuar conociendo a Dios. Y para conocerle hay que rendirse. Rendirse a la dirección bíblica, al patrón que Dios ha establecido, a lo que en su gracia ha establecido para nuestro crecimiento espiritual. Amado hermano y compañero de batalla, no sé cuántos le sucede igual que a mí. A menudo tengo que enfrentarme a distintos miedos. Hay un verso en la Biblia que nunca olvido, pues siempre me da dirección. Me quebranta y me levanta. De la misma forma, la ilustración que vimos en el WhatsApp no hace mucho, la persona moldeando la plasticina, como al barro, nos da forma a Dios. Me quebranta y me levanta. Y cuando un verso es especial para tu vida, el americano le dice en inglés, my life verse. No sé cómo se llama en español. Recibe mi life verse como bendición pastoral en esta tarde. Y es Josué 1:9. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, iglesia. Cerramos este servicio, hermano. Pero no nuestro servicio a Dios, porque nuestro servicio a Dios continúa. Recuerden que cuando salimos por estas puertas, salimos con el privilegio de compartir el amor y las buenas noticias del Evangelio con el mundo. Así que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos, ayudándonos a conocer y seguir a Jesús y ayudando a otros también a conocer y seguir a Jesús. Una misión en comunidad y una misión hacia el mundo. Dios te bendiga, iglesia. La iglesia dice...